en vivo. Regresamos. Estamos en el estudio con Mario Zamora Gastelum. Mario fue candidato a la gubernatura de Sinaloa. Compitió con el hoy gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Y bueno, pues como ex candidato al gobierno de Sinaloa en 2021 es importante escuchar lo que tenga que decir Mario Zamora Gastelum, hoy legislador, diputado federal por el PRI, en un momento como el que estamos viviendo. Gracias, Mario, por estar en el estudio. Bienvenido y buenos días. Hombre, al contrario, Carmen, muchísimas gracias a ti. Para quienes te escuchamos desde hace muchos años, es un verdadero honor y orgullo poder compartir contigo tu programa. Muchas gracias. Te aprecio mucho tus palabras, Mario Zamora. Y bueno, ¿qué está pasando? Déjame te lo pregunto así en directo. ¿Qué estás viendo en función de estas acusaciones desde Estados Unidos en contra de estos 10 funcionarios y funcionarios, empezando por quien ha pedido licencia, Rubén Rocha Moya? Bueno, ahorita al inicio decías tú que competí contra Rubén Rocha Moya. Y bueno, hoy me doy cuenta que competí contra él y muchas otras cosas más. Bueno, eso... No más como referencia. No, ahora te pregunto eso porque es importantísimo. ¿Qué pasó con aquella elección, desde luego? Fíjate, desde el minuto 1, Carmen, y está consignado y fue público, cuando ya en la noche, después de haber hecho una campaña, que yo lo tengo que decir, hice campaña mi esposa, mis hijos, yo, nunca nosotros en lo personal, nunca tuvimos un incidente. Lo digo con la voz completa, nunca, y eso lo agradeceré toda mi vida a Dios. Pero debo decirte que fue una campaña donde muchos candidatos, compañeros de partido, de los que nos estaban ayudando, de los que simpatizaban, vivieron cosas tremendas. Y solo te doy el primer dato. Cuando salgo yo en la noche el domingo, les digo, miren, la democracia necesita demócratas, reconozco lo que está diciendo o el cálculo del Instituto Electoral, pero ahí lo digo con la voz completa, les digo, les pido de favor y con humildad, suelten a todos nuestros compañeros que aún están privados de la libertad. Es gente que pues simpatizaba con un proyecto, lograron su objetivo, ya lo lograron, se quedaron con la elección, merecen regresar a sus casas sanos y salvos. Me dice una persona que estaba ahí, híjole, Mario, pues eso parece una declaración como para que le dé la vuelta al mundo. No, nadie dijo nada. A los días, pues después de enterarnos de todo esto que había venido pasando... ¿A cuántos privaron de la libertad? No, a ver... Durante el proceso electoral, que ese es el tema que hemos hablado... Entre que fueron amenazados, amedrentados. A ver, te voy a poner un botón de muestra. Ese día en la mañana, 7:30, 8 de la mañana, suena mi celular y era nuestra candidata por la alcaldía de Badiraguato. Alianza PRI-PAN-PRD. Lupita, ella había 3 años antes competido para diputada local, había ganado con un margen enorme. Badiraguato, un municipio muy rural, siempre había sido ganado por el PRI, históricamente. Y me habla llorando y me dice, Mario, te hablo para pedirte que me ayudes. Se acaban de llevar a mi hermano. Ahorita, colgando contigo, hablo a todas las radios y voy camino a uno a decir que me bajo de la candidatura. Que no voten por mí, que voten por Morena, pero que me regresen a mi hermano con vida, sano y salvo. Ese día, Carmen, ese día en la mañana. O sea, y como esas historias... ¿Y eso ocurrió? ¿Ella invitó a votar por Morena para que liberaran a su hermano? Claro que sí, claro que sí. Es más, te lo digo tal cual fue. Me dijo, hazme un favor, háblale a Rubén Rocha y dile que me ayude. Ahorita, para cuando tú hables con él, ya va a estar en los portales de noticias que yo me bajé de la candidatura y que estoy pidiendo el voto por Morena. De ese tamaño, ¿eh? De ese tamaño. 2021. Después, tratamos había mucha gente que tenía mucho temor, obviamente, a denunciar, a decir. Yo dije, la verdad, yo pensando, pues si en 20 años, en 30 años alguien voltea a ver esta elección, yo pensando en mis nietos, pues no puedo hacer como que no pasó nada. Y empezamos a armar un documento para poner una impugnación. Hubo mucha gente que hoy me ha hablado y me dice, porque me decía, Mario, dale la vuelta, deja eso, ¿para qué te metes en problemas? Entiende el mensaje. Lo pudimos armar, pero resulta... ¿Entiende el mensaje? ¿Y cuál era el mensaje? ¿Ah, sí? Bueno, pues que había una decisión de que quién tenía que ser gobernador y tan. Así de sencillo, hay que decir las cosas como son. Bueno, lo armamos finalmente con fotografías, con algunos testimonios, con videos, porque había muchos. A ver, no fue solo eso. En muchas casillas llegó gente armada a las casillas, se llevó las urnas. A ver, lo que te imagines, sucedió en esa elección. Y de repente me dicen, oye Mario, pues sí, está bien el documento, pero tiene que ir firmado por un abogado. Resulta que no encontré un abogado en todo Sinaloa que me lo firmara.
Y lo pude decir aquí en un programa de televisión nacional. En ese tiempo el presidente del PRI, lo tengo que decir, era Alejandro Moreno, se entera, me habla y me dijo, oye, no, yo te voy a mandar un abogado. Y voló de México a Culiacán, firmó el documento, lo metimos. No solo eso, yo fui candidato del PRI, del PAN, del PRD, que con todo orgullo lo digo. Fuimos a Washington, Jesús Zambrano, Marco Cortés, Alejandro Moreno, y le entregamos en mano un documento y esta impugnación al entonces secretario general de la OEA, que en aquel tiempo todo el mundo se burlaba. El que era diputado, el presidente, bueno, el coordinador de los diputados del PRI local en ese tiempo, hace una conferencia de prensa y a los días de la elección dice, oye, por ahí he escuchado que el candidato Mario Zamora quiere poner una impugnación. Es a título personal, En el PRI le dimos la vuelta a la página, estamos por reunirnos con el gobernador electo, hay que ver lo que sigue para Sinaloa. O sea, y bueno, hoy... ¿Qué tal? Hoy este mismo sentimiento de dolor, porque te lo quiero decir, los sinaloenses somos mucho más que esa lista de 10 y sean lo que sea, sean el puesto que sea. Los sinaloenses somos mujeres y hombres alegres, sinceros, directos, valientes, decentes, o sea, no somos nada de esto. Y por eso duele ver esto. ¿No presentaste entonces ninguna impugnación? No, sí, la presentamos. ¿A título personal? Claro, sí. Pues, ¿Y sí. cómo se procesó eso? No, pues obviamente en la primera instancia nos dieron palo, pero ahí quedó. Y fuimos a la OEA. O sea, todo eso quedó documentado y bueno, algunos medios sí lo llegaron a tomar, a consignar. Y bueno, hoy prácticamente el documento de 34 páginas, cuando habla de la elección, lo que consigna el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, casi nadie, pues un poco le da total sentido y razón a lo que en su momento dijimos. Es que es parte de lo que está acusando el Departamento de Justicia. Efectivamente, en esas cuartillas que se pueden revisar está incluido el tema de cómo fue ese proceso electoral. Sí. Ahora desde los Estados Unidos hacia acá. Claro, por supuesto. Y yo un poco, ¿qué es lo que digo? A ver, no quiero prejuzgar ni hacer esta politiquería barata, ¿no? A ver, todo el mundo, por supuesto, tiene derecho a defenderse. Y por supuesto que la carga de la prueba está en las fiscalías. No lo niego, no digo desconocerlo. Pero sí te quiero decir algo, Carmen. Los sinaloenses merecemos conocer la verdad y queremos justicia. Yo esperaría, y es mi recomendación, no me la está pidiendo nadie, pero lo hago con humildad, que abran, si dicen no deber nada y no tener nada, que hagan su defensa abierta y transparente, que nos demuestren a todos que no quede duda, porque no hay espacio para la sospecha. Desgraciadamente, cuando uno ve la historia, cuando revisa pues los hechos, yo desde aquí le digo con respeto a la Fiscalía en México, pues no está tan difícil, nomás dense una vuelta a Sinaloa y platiquen con la gente, hombre. O sea, no hay pruebas, por favor. Digo, o sea, seamos sensatos, pero no quiero prejuzgar, que se defiendan, eso sí, que salga toda la verdad y que se haga justicia. En relación a la elección de 2021 en la que participaste como candidato de la Alianza, ¿no? Porque era Alianza lo que te postuló en Sinaloa en aquel momento, PRI, PAN y PRD. Sí, así es. La alianza contra Morena, que en este caso tenía como candidato a Rubén Rocha Moya. Para efectos prácticos, esa impugnación tuya y lo que tú supiste y pudiste constatar es que efectivamente el cártel de Sinaloa directamente impulsó esa candidatura. Directamente sabemos, se puede afirmar que esa candidatura fue impulsada e impuesta por el cártel de Sinaloa directamente. Es lo que consignan prácticamente todos los hechos. Hubo un involucramiento como nunca lo habíamos visto. A ver, yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas y no soy ingenuo. No dudo que en años o en otras elecciones hayan tenido simpatía por un determinado candidato, incluso lo que se dice, han aportado dinero, lo que tú quieras. Pero lo que vimos en esa elección nunca nos había pasado en Sinaloa. Nunca es nunca, es lo que te digo. A ver, A pesar de que les ha pasado mucho, años atrás, pues mira, con gobiernos anteriores. sí, a lo mejor. Yo tengo 51 años, por cumplir 52, y esos antecedentes. Te voy a poner otro dato que está consignado. El jueves anterior al domingo de la elección, nuestro secretario de elecciones del PRI estatal, quien prácticamente tenía toda la información, nombre, apellido, domicilio, de quienes eran nuestros representantes de casillas, los representantes generales, los promotores al voto, que es un trabajo de los partidos,
a punta de bala, Carmen. Lo sacaron de su casa. De su casa. ¿Y por qué te digo a punta de bala? Porque lo vi días después, ya que había regresado. Tenía un rozón de bala aquí en su cara. Quiere decir que por milímetros pudo haber perdido la vida. Incluso me dijo, la verdad, Mario, oye, si a mí me hubieran hablado, pues yo les daba todo. No era necesario que fueran a mi casa a sacarme, pero de ese tamaño era el nervio y al parecer el compromiso de que el resultado de la elección tenía que ser uno y no podía ser otro. Nuestra campaña, Carmen, y está también consignado, fue una campaña que vino de menos a más, fue una campaña, como somos los sinaloenses, alegre, frontal, franca, y creo que se pusieron tan nerviosos que dijeron, no, algo tenemos que hacer, porque no podemos permitir que no cumplamos un compromiso que al parecer tenían para que llegara un determinado gobierno. Y ahí están los hechos, y lo más triste de todos, independientemente de cualquier candidatura, hoy veamos los resultados. Lo que pasa en Sinaloa es un desastre. Es un desastre. Mira, hace unos días fue el embajador de los Estados Unidos en México a Topolobampo, que es considerado un polo de desarrollo, a poner la primera piedra de una inversión de más de 3,000 millones de dólares, Carmen. Tú me dirás si nos hace falta algo así o no en Sinaloa. No pudieron llevar a cabo. Sí. Uh-huh. Llegó un grupo, a ver, podrá tener sus razones, pero se hizo una manifestación y boicotearon el evento. No permitieron que se diera esa inauguración, si quieres así llamarlo, o esa primera piedra. Y es cuando el embajador, estando en un hotel, en Los Mochis, yo nunca lo vi que llegara al lugar. El discurso. El discurso. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Qué cosa de discurso del embajador. Sí, y es un poco lo que te digo. ¿Qué pasa, Carmen? Yo creo que algo que se decía mucho en mi tierra, es un dicho muy común, decía, los fuera de la ley no pueden ser la ley. Porque cuando eso sucede, cuando el fuera de la ley se convierte en la ley... Se convierte en gobierno. Esto se hace una anarquía. Y en la anarquía nada florece. Yo te digo algo, eso que pasó en Mochis, en Topolobampo, es un reflejo de esto, de que no hay gobierno, de que el fuera de la ley, de la anarquía. Y cuando digo nada florece, nada, y hoy en Sinaloa, a nadie. A nadie. Yo creo que ni a ellos les está yendo bien. O sea, ha sido un desastre. Por eso no podemos continuar así. No hay manera. Me preguntaban, y perdón, muy rápido, porque creo que es importante decirlo. Oye, Mario, ¿le das el voto de confianza a la gobernadora interina? Por supuesto que no. Pues por supuesto que no. La confianza se gana. Y ella es parte fundamental, clara y cercana de los que hoy están siendo señalados. Y no son señalados uno, Prácticamente estás hablando de un gobierno. Estás hablando del gobernador, del que era su secretario general de gobierno, hoy senador, del que era su secretario de finanzas, de gente de la fiscalía, de gente de la policía. O sea, estás hablando de un gobierno. No le damos el voto de confianza, y la confianza se gana, y se gana con hechos, no con dichos. Estamos en un momento donde la pregunta es si tiene fuero o no tiene fuero el gobernador con licencia. Hay una discusión ahí al respecto del tema. Estamos escuchando a la presidencia esta mañana dar una explicación sobre lo que es extradición, solicitud de extradición directa, y lo que sería solicitud de prisión preventiva con fines de extradición. Toda esta explicación técnica que dio Luisa María Alcalde hace unos minutos. Y la pregunta es hacia dónde se conducen las cosas, según tu punto de vista, como sinaloense y como legislador que eres, en estos momentos, teniendo las declaraciones de la presidenta, las declaraciones de Ernestina Godoy de esta mañana, que no mencionó para nada el nombre Rocha Moya ni a ninguno de los otros, simplemente hizo una disertación por escrito. En fin, ¿hacia dónde? ¿Cuáles son los escenarios que tú ves? Yo te voy a decir qué es lo que veo, Carmen, y nos puede gustar o no, pero veo un gobierno del presidente Trump que primero, pues al parecer me sorprende que haya sorprendidos, porque al parecer lo que ese señor dice lo hace. Te caiga bien, te caiga mal, estés de acuerdo o no, lo hace. Segundo, veo en este gobierno de Trump, de Marco Rubio y demás, pues que traen un combate serio al crimen organizado. Y el crimen organizado, como tú lo sabes, como el caso del narcotráfico, es un tema internacional, no es un tema de un solo país. Y parecer aquí en México, pues perdón la expresión, pero como que se les apareció Juan Diego, como que a eso sí les tienen respeto, miedo, no sé, y dependerá lo que ellos digan, es lo que aquí hacen. Yo qué espero y qué le pido a este gobierno, que cumpla con su responsabilidad.
Necesitamos que se haga una investigación seria, transparente y a fondo. ¿En México o en Estados Unidos? En México. No, y que allá ellos hagan lo que quieran. Yo que creo, si tú me preguntas, pues yo como te digo, oye, que vamos a entrarle a Irán y le entraron. Oye, que vamos a ir por Maduro y fueron. O sea, yo no pondría en duda lo que están allá diciendo, pero eso allá ellos. Yo lo que digo, ¿y aquí nosotros qué? Aquí nosotros qué? Hagamos lo nuestro. Oye, ¿no nos merecemos como mexicanos poner en riesgo simplemente el Tratado de Libre Comercio? 90% de nuestras exportaciones, más o menos. ¿Cuántas familias, cuántos empleos? Simplemente en Sinaloa, si yo te dijera, todos los tomates, los mangos, los camarones, los pepinos, las frutas y legumbres que exportamos, ¿los vamos a poner en riesgo por esto? Oye, estamos a menos de un mes del Mundial, con una crisis diplomática de este tamaño. ¿Por defender a quién? ¿Por defender qué? ¿Valdrá la pena? ¿Qué me entusiasma? Que veo a la gente animada. No tienes idea las llamadas, los mensajes que he tenido de la gente que dicen, Mario, el tiempo pone a cada quien en su lugar, teníamos razón, hay que salir de este hoyo. Yo que digo, no veo a un sinaloense y no vería a un mexicano, independientemente de ideología, que no dijéramos, hay que unirnos y hay que sacar este gobierno, no nos los merecemos. A este gobierno de Sinaloa. De Sinaloa, y ojo, déjame decirte algo, hoy es Sinaloa, pero no quiero hablar de más, pero yo no dudo que lo que hoy pasa en Sinaloa, en otros lados esté parecido, o peor. O sea, ¿tú piensas que la actuación de Estados Unidos va a ir más allá de Sinaloa? Que ya es bastante Sinaloa. Más bien yo creo que lo que este gobierno hizo con quien se alió en muchos lugares, trasciende a Sinaloa. Estamos hablando de una cosa sumamente grave y delicada porque impacta de muchas maneras al régimen en su conjunto, evidentemente. La respuesta del régimen hasta este momento ha sido la que hemos podido registrar. ¿Qué tipo de situaciones se pueden presentar para efectos de defender o no a Rubén Rocha Moya? De decir, lo vamos a juzgar en México y no lo vamos a entregar a Estados Unidos. Esa es una posibilidad, con lo que eso implica. Sí, es lo que dicen los abogados. Eso es una posibilidad. La otra, pues, es también que digan, pues, vamos a hacer la investigación y vamos a cumplir con este tratado, porque al parecer el tratado que tenemos con México es muy claro, que no te pide pruebas originales. Recordemos que no es una investigación, es una persona. Hubo un gran jurado que vio argumentos y dijo son suficientes para pedir que se le detenga y se le extradite. Ahora bien, Carmen, yo digo nada más como duda. ¿Esa fue la actitud del gobierno cuando pasó lo de García Luna? O sea, el gobierno dijo, no, mándenoslos para acá, hay que juzgarlo en México y que no se juzgue allá. ¿Pidió pruebas? ¿Cuántas pruebas hubo? Testimonios de otros narcotraficantes, incluso algunos que él mismo detuvo, que hablaron en contra de él. O sea, hay una vara para unos y otra vara para otros. ¿Esa es la justicia? No creo que sea lo que nos merecemos los mexicanos. Y no estoy defendiendo a nadie. No. Solo estoy diciendo las actitudes que vemos de un mismo gobierno ante unas cosas y ante otras. Y hemos visto, por ejemplo, cosas que también han sido muy cuestionadas. Por ejemplo, se han enviado a más de 90 personas mexicanas sin extradición. Efectivamente. Y prácticamente de un día a otro, de 2 días a otro, dijeron, vámonos. Pues curiosamente quiero yo pensar que muchos esos de los que mandaron, pues seguramente están platicando sus experiencias. Y no los juzgo, harán bien. Entonces, pues todo eso, pues no nos mereceríamos los mexicanos conocer la verdad. O sea, ¿qué no dicen que el que nada debe, nada teme? Aunque decía mi abuela, pues el que toma chocolate, que pague lo que debe. A ver, Mario, Zamora Gastelum, de Sinaloa, en tu experiencia, en lo que has visto, en lo que has podido vivir, ¿hasta dónde México está penetrado por la narcopolítica? Mira, yo lo que creo y lo que sé es que siempre la autoridad había estado por encima de los fuera de la ley, si lo quieres llamar así. Y no voy a ser ingenuo y no dudo que haya habido personajes que tuvieran acuerdos, que tuvieran, digamos, comunicación y formas de convivir o de corrupción, o de transitar o corrupción, lo que tú quieras. Está bien. Pero yo no había visto nunca que se convirtieran en la ley, que fueran la ley y que determinaran. Mira, si este modelo no es nuevo. Yo tuve la oportunidad de estudiar fuera una maestría y tengo amigos venezolanos. Y me decían, fíjate, Mario, está muy sencillo el modelito. Tú agarra y suma el gobierno, el ejército y el crimen organizado. O sea, los que tienen las armas.
¿Cuándo lo sacas? Pues como lo sacaron, nomás así. No hay manera, Carmen, es lo que ahorita te decía. En una elección, en un país relativamente democrático, nadie es perfecto, pero en México ha pasado. En México, candidatos que tenían menos dinero que otros candidatos ganaron elecciones. Candidatos que compitieron contra gobiernos ganaron elecciones. Pero ¿cómo le ganas a un candidato que alrededor de él hay gente que trae una metralleta cruzada al hombro? No les puedes ganar, Carmen. Y ese es el tema, y ese creo que es el origen. Hay que entender que hubo rayas rojas que se cruzaron, que no se deben de cruzar, que deben de regresar esas rayas rojas a donde estaban y que nunca más se vuelvan a cruzar. Y como clase política, independientemente de color, de ideología, de lo que sea, y lo he dicho en tribuna, debemos de hacer un manifiesto y decir, nadie en el servicio público ni en la representación pública que sea empleado del crimen organizado. Vimos, por ejemplo, cosas tan directas respecto a Rubén Rocha Moya como las que escribió el Mayo Zambada. El Mayo Zambada, cuando fue capturado, cuando fue engañado y capturado, y lo que finalmente ocurrió para enviarlo a los Estados Unidos, te acordarás que escribió una carta y que se acreditó esta carta porque la presentó su propio abogado, y ya nadie duda de que el Mayo Zambada dijo lo que dijo. Y en esa carta pues menciona directamente a Rubén Rocha Moya como alguien que iba a reunirse con él directamente y con el exgobernador, el ex rector de la Universidad, Cuen, que al final de cuentas fue asesinado en esa misma fecha, en esa misma escena. Eso que se dio a conocer a través de la carta del Mayo Zambada colocaba de manera muy grave, en materia comprometida, muy grave, a Rubén Rocha Moya. Y lo que ocurrió fue una defensa de Rubén Rocha Moya, del presidente de entonces, López Obrador, de la candidata electa Claudia Sheinbaum. Lo han arropado como a pocos, porque ha sido señalado como pocos en estos últimos años. Ese punto en específico del señalamiento del capo de capos respecto a Rocha Moya y el abrazo de López Obrador y de Sheinbaum, ¿qué te dice? Y si me permites, Carmen, elaborar un poco más en tu argumento. La Fiscalía Estatal en Sinaloa salió y sacó un video que después la Fiscalía Federal del doctor Gertz Manero dijo que era un montaje. Y lo era totalmente. No, ahí está consignado. Para decir que había muerto de una manera Cuen y no de la que fue. Así es, y no de la que el propio señor Zambada dijo. Y entonces yo te pregunto, bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde está la exfiscal? Pues a lo mejor está en su casa comiéndose un coco a todo dar, o no sé, porque hace calor ahorita allá en Sinaloa. O ¿quién se quedó en su lugar? La que era su segunda de a bordo. O sea, no pasó nada. ¿Por qué no investiga nuestra fiscalía? Y entonces te hago una pregunta. Recuerdo que hace un tiempo se habló mucho, hace unos meses, de que Rubén Rocha podía dejar el cargo. No sé si te acuerdas, y incluso dentro de Morena hubo mucha especulación y hubo ahí varios que ya estaban bien apuntados. Y me acuerdo que una vez me preguntó a mí un periodista, oye Mario, ¿por qué no se va Rubén Rocha? Y yo les digo, con todo respeto, compañeros, y me cae que si no anduviera en esto me hubiera hecho reportero, ya con todo esto, me encanta esta onda. Les digo, fíjate, yo creo que está la pregunta equivocada. El tema no es por qué no se va. El tema, ¿qué es lo que lo sostiene? Y ahí está la respuesta de muchas cosas. ¿Qué sigue siendo lo que hace que hoy salga la consejera jurídica, pues como quien dice, a ver cómo le hago para proteger esto? ¿Por qué? Y es cuando uno empieza a regresar esos, oye, pues si camina como pato, si tiene plumas como pato, si tiene un pico como pato, pues ¿no será que es pato? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Y otra vez, ¿yo qué es lo que te digo? Y mira, pues por lo menos es la formación que yo he tenido y yo espero esa conciencia. La señora presidenta es presidenta de todos los mexicanos, ¿eh? No es presidenta de un partido ni de un grupo en particular. Ni pilmama de nadie, hasta donde yo sé. Tú pondrías en riesgo el tratado, por darte un ejemplo. Que todos sabemos cuántas familias vivimos y dependemos en buena medida de él, o la diferencia que hace para México, por defender algo que prácticamente a todas luces pareciera que es indefendible. Yo creo que no está ni en la balanza para preguntarse eso.
Pues así está el panorama. ¿Cómo te despides, Mario Zamora Gastelum, frente a lo que estamos? ¿Qué mensaje dejas aquí? Porque al final de cuentas estamos viendo que se juega Sinaloa y se juega el país entero. Primero, agradecerte mucho por la oportunidad y pedirles con toda humildad que no dejen de voltear a ver a Sinaloa. Lo que está viviendo, lo que estamos viviendo la gente en Sinaloa, de veras se los digo, Carmen, acá en la Ciudad de México pues estamos muy lejos, no lo merece nadie. Nadie. Es desastroso. Las consecuencias de esto del 21 ha sido desastroso para los sinaloenses. Y me quedo con una enorme esperanza, Carmen. Yo estoy seguro que va a ser un gran despertar y casi te lo puedo decir. Yo estoy convencido. En Sinaloa nos vamos a unir todos. No veo cómo un sinaloense bien nacido y que quiere el bien de Sinaloa y quiere a Sinaloa, no nos pongamos de acuerdo para echar para afuera este mal gobierno. Sinaloa tiene que cambiar de rumbo, urge, y estamos listos para cambiar ese rumbo en Sinaloa. Y ojalá que en México también. Pues Mario Zamora Gastelum, legislador, te agradezco mucho tu presencia, ex candidato a la gobernatura de Sinaloa en 2021, y todo lo que aquí has contado pues queda registrado para que el público tenga una opinión, para que el público tenga más elementos y sigamos hablando como debemos seguir hablando del tema Sinaloa y del país entero. Gracias por estar aquí, Mario. No, muchas gracias, Carmen. Feliz semana y muchas gracias. Gracias por estar aquí. Regresamos con más esta mañana. Este es un tema fundamental y de esto seguiremos hablando el día de hoy.